Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del tercer año ABC y del aula virtual. Estamos aquí en una semana más de Haciendo Geografía con el profesor Juan. Esperando se encuentren todos bien de salud y en unión familiar. No se olviden, lavarse las manos constantemente, desinfectar la zona donde se encuentran trabajando y sobre todo chicos y chicas y padres, si no hay necesidad, quédense en casa. Vamos a dar entonces inicio a al siguiente tema, la siguiente experiencia de aprendizaje, que es la hidrografía, hidroagua, grafía, estudio del agua, profesor, ¿qué? ¿Nos vamos a bañar? No, no es para tanto, chicos, todavía no es tanto el castigo para ustedes, pero sí, ya hemos visto temas relacionados como el plástico, la contaminación del mar y de los ríos. Ahora nos toca ver cuáles esas partes que tienen los ríos, qué cursos, qué son los cursos, qué son las vertientes. Todo eso vamos a estudiarlo, chicos, y sé que ustedes van a aprender. Para lo cual vamos a conocer la competencia de desarrollar, que es gestiona responsablemente. Recuerden, quiero ver que están llevando sus bolsas. ¿Ah? Yo desde ese momento que me he comprometido, ando con mi bolsa de aquí para todos lados. ¿Ya? Si es que nada de plásticos, acuérdense, nada de plásticos. Vamos a ser responsables para cuidar nuestro espacio y el medio ambiente. Y nuestro propósito es, vamos a reconocer las principales características de la hidrografía peruana. Así es que chicos y chicas, estudiantes, discípulos, sin más, comenzamos entonces a desarrollar el tema. Bastante atención, apunten los aspectos más importantes para poder luego debatirlo e interactuar. Cuídense bastante y comenzamos. Entonces, chicos, ahí está el profe, mira el profe, su caricatura del profe. Vamos a iniciar entonces con el tema que viene a ser la hidrografía peruana, ¿ya? Ya sabemos que vamos a hablar entonces del río y de los mares, pero un poquito, vamos a bajar un poquito más para que luego no se afecte. Ya, entonces, la hidrografía, mira, acá tenemos la cordillera, no se olviden después de completar tu práctica, ya tengo que estarle avisando. Tenemos entonces, tenemos aquí que los ríos se crean o se originan en la parte más altas, en las cordilleras, y luego van a ir bajando hasta llegar a una desembocadura. Profesor, ¿qué es una desembocadura? Es el lugar donde van a depositar sus aguas. Recuerden, no estoy diciendo que siempre las aguas del río que se originan en las cordilleras van a llegar al mar. Eso no es así. No siempre llegan al mar y ya lo vamos a ver. Los ríos tienen cursos. Historia, geografía, economía. No estoy hablando matemática. No estoy hablando de esos cursos, de esas áreas. Cursos vienen a ser sus partes, ¿ya? Que son tres. Tenemos la parte del curso superior, que es donde se origina el río. Acuérdate de eso. El curso superior es donde nace, donde se crea, donde se origina. Y obvio que va a ser en las partes más altas, porque de ahí, de las cordilleras, es donde va a nacer el río. Luego viene el curso medio, que es el curso que también se conoce donde el agua del río se fortalece. Es la parte más amplia y más ancha del río, que viene a ser el curso medio. Y por último tenemos al curso inferior, que es donde desemboca el río, donde desemboca. Recuerda y te repito, no todos los ríos van a desembocar en el mar. Entonces tenemos tres cursos, superior, medio e inferior. O naciente, fortalece y desemboca. Eso ya tiene que estar aquí, muchachos, chicos y chicas. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver ahora los tipos de ríos. Hay tipos de ríos. Tenemos el tipo de río exorreico, es cuando las aguas del río van a llegar hacia el mar. Exorreico, fuera. ¿Fuera de dónde, profesor? Del continente y llegan al mar. Tenemos otro tipo de río que viene a ser los ríos endorreicos. ¿Qué es endorreico? Es cuando las aguas de un río no llegan al mar, sino se dirigen hacia otro río o hacia un lago o alguna laguna. Eso se llama endorreico. Entonces ya sabemos, cuando las aguas del río llegan hacia el mar, es exorreico. Pero cuando se desvían y llegan hacia un lago, laguna, se llama endorreico. Y te voy a presentar otro tipo de río. Es un río que no llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque se evapora. ¿Qué, profesor? ¿Por qué se evapora? Por la luz
del sol. La luz del sol, las altas temperaturas hacen que estas aguas del río se evaporen. ¿Y cómo se llama ese tipo de ríos cuando se evapora? Por acción del sol se conoce como los ríos arreicos. Arreicos. Entonces, recordando, exorreico cuando las aguas del río llegan hacia el mar. Papayita. Endorreico cuando las aguas del río se desvían hacia otro lago, laguna, ¿ya? Y arreico es cuando el río se evapora por acción del sol. Papayita, completa tu práctica. Vamos, te estoy esperando. Muy bien, acá te presento entonces, chicos, mis queridos estudiantes, les estoy presentando una foto. No he dicho una foca y me estén mirando, he dicho una foto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en esa foto, para ustedes que no conocen, ¿ya? Les estoy presentando el famoso lago Titicaca, ¿ya? Es el lago Titicaca. Ese lago Titicaca, chicos, sus aguas llegan, a ver, las aguas de un río o las aguas de las cordilleras van a llegar hacia un lago. ¿Qué tipo de río estaremos hablando? ¿O qué tipo? A ver, vamos a ver. ¿Qué tipo de río estaremos hablando? Tipo de río endorreico. Acá te presento otro río, mira, un río que excelente, mira, no tiene agua, está seco, no tiene nada de agua. Se parece mucho al río Rima, al río Chillón cuando estamos en época de invierno. Cuando está un río seco, se llama reico. Y acá te estoy presentando la última foto donde está el río que llega sus aguas ¿hacia dónde? Hacia el mar. Entonces, ¿qué vendría a ser? Un río exorreico. Entonces tenemos arriba, cuando llega a un lago, endorreico, cuando se seca, arreico, y cuando llega al mar, exorreico. Mira, hasta con ejemplitos, ¿eh? Está motivado hoy día. Mira, acá acabo de dibujar un mapa. Igualito, profesor, mira, así nomás, ¿eh? A pulso lo he dibujado. Y lo que le estoy señalando es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes que tiene tres sectores, la parte occidental, la parte central y la parte oriental. Y como es cordillera, es cadena de montañas. Y como es cadena de montañas, es lugar donde se originan, ¿qué cosa? Los ríos. Papayita. Entonces tenemos aquí la costa. Estas ríos de la costa, que son 53 ríos, forman parte de la vertiente del Pacífico. Estamos estudiando las vertientes ahora. Ya sabemos los cursos y los tipos de río, ahora vamos a ver las vertientes. La vertiente del Pacífico está conformada por 53 ríos, que 52 no son navegables. Es decir, si tú vas con tu barquito, con tu botecito a ese río, pues no te vas a mover nada, no vas a poder hacer Titanic ni nada. Porque solamente existe un río navegable que queda en Tumbes y todos van a desembocar en el Océano Pacífico. ¿Ya? Son ríos no navegables. Entonces, acuérdate, solamente hay uno, Tumbes. Entonces, los ríos de la vertiente del Pacífico se generan en la cordillera occidental, ¿ya? Occidental, ahí está la cordillera occidental, y van a depositar sus aguas ¿en dónde? En el Océano Pacífico, ¿ya? En el Océano Pacífico. Eso tenemos que tener claro. Son 53 ríos. Luego te presento a la vertiente del Amazonas. Esta vertiente del Amazonas, mis queridos discípulos, está conformada por 44 ríos. ¿Y por qué se llama la vertiente del Amazonas? Pues obvio, porque estos ríos, que son los más largos y caudalosos, van a depositar sus aguas en el río Amazonas, que es el río más largo y caudaloso del mundo. Antes se pensaba que era el río Nilo, pero su gran maestro se dio el trabajo de medirlo, ¿ya? Y ya he demostrado de que el río Amazonas es el más largo del mundo. Y caudaloso. Profesor, ¿qué es caudaloso? Caudaloso es la cantidad de agua que tiene un río. Por eso si tú te vas a la vertiente del Amazonas, todos estos ríos sí tienen agua. Por lo tanto, sí podemos hacer el Titanic. Excelente. ¿Se acuerdan cuando yo firmé la película? Ahí está, Eduardo DiCaprio. ¿Ya? Entonces, seguimos entonces con la vertiente del Amazonas. 44 ríos son los ríos más largos y caudalosos. Y vierten sus aguas al Amazonas, que muchos no saben que el río Amazonas se origina en Arequipa. ¿Ya? El río Amazonas se origina en Arequipa. Muchos no saben, pero tu gran maestro ya te lo dijo.
¿Ya? Así es que ya sabemos, se originan en Arequipa. Y luego estas aguas de la vertiente del Amazonas van a pasar por Brasil y van a llegar hacia el Océano Atlántico. ¿Ya? Entonces vamos a ir conociendo poco a poco. Ahora te voy a presentar la otra vertiente, que ahorita lo vamos a ver, que es la vertiente del Titicaca. ¿Ya? Pero antes recordamos esto. La vertiente del Pacífico iba de la cordillera occidental hacia el Océano Pacífico. La vertiente del Amazonas va desde la cordillera, pero ahora se dirige hacia la selva. De la vertiente hacia la selva. El Pacífico desde la vertiente o desde la cordillera hacia la costa y la vertiente del Amazonas desde la cordillera hacia la selva. Y te presento la última, que es la vertiente del lago Titicaca, también llamado la Hoya del Titicaca. ¿Cuántos ríos lo conforman? 9 ríos, de caudal variable y son ríos pequeños. El río más largo de la vertiente del Titicaca se conoce como el Ramis, ¿ya? Ramis. Todos estos ríos del lago Titicaca van a vertir sus aguas hacia el lago Titicaca. Todos echan sus aguas al lago Titicaca. Solamente va a haber uno que sale. ¿Tú quieres saber cuál es ese uno que sale? Ese uno que sale se conoce como el río Desaguadero. Desaguadero. Profe, mire esos nombres. ¿Cómo se llama el lago? Titicaca. ¿Cuál es el río que sale? El Desaguadero. ¿A dónde llega? Al río que queda en Bolivia llamado Popó. Popó, mira, excelente. En la vertiente del Pacífico, el río más largo, chicos, es el río Tambo. ¿Ya? Acuérdate que te viene en tu práctica. El río más largo es el río Tambo, que queda en Arequipa. En la vertiente del Amazonas, el río más largo es el río Ucayali. Ucayali, ¿ya? Y en la vertiente del Titicaca, el río más largo es el río Ramis. Recuerda que todos los ríos de la vertiente del Titicaca llegan al lago Titicaca, pero hay uno solamente que sale, que se llama el Desaguadero, ¿ya? Que va hacia Bolivia y luego va a llegar al río Popó. Lago Titicaca, Desaguadero, Popó. Ya, mis queridos estudiantes, miren lo impresionante de este tema que hemos podido conocer el día de hoy. ¿Ya? Entonces, a medida de reflexión, hemos visto los cursos, curso superior donde nace, curso medio donde se amplía y la desembocadura o curso inferior. Hay tipos de ríos exorreico que llegan sus aguas al mar, endorreico que se dirigen hacia otro lago o laguna, las aguas del río, y el río arreico que es lo que se evapora. Las vertientes tenemos la vertiente del Pacífico con 53 ríos, el único navegable es el río Tumbes, ¿ya? La vertiente del Amazonas que son 54 ríos, el río más largo es el río Ucayali, y la vertiente del Titicaca, que está formada por 9 ríos, que todos desembocan en el lago Titicaca. Solamente hay un río que sale, que es el río Desaguadero. Recuerden, chicos, que debemos cuidar estos ríos. ¿Por qué? Porque estas aguas del río son los que van a generar luz eléctrica. Por su potencia con la que vienen de las zonas altas, van a generar y van a servir para las centrales hidroeléctricas, que es lo que tenemos. Gracias a eso tenemos luz. Y también no contaminarla, porque ya sabemos, en las partes altas de los ríos el agua viene cristalina, pero a medida que va llegando a la costa, el agua viene toda contaminada. ¿Y por culpa de quién? De nosotros, nuevamente, por irresponsables. Por eso, chicos y chicas, seamos responsables. No al uso de plástico, que es uno de los principales contaminantes de los ríos. Y ya sabemos que muchos ríos llegan al mar. Por lo tanto, si contaminamos los ríos, contaminamos el mar. Y recuerda que esta agua del río, chicos, es lo que nosotros vamos a tomar en nuestras casitas. Y si más contaminamos, más daño causamos a nuestro planeta. Se despide su gran maestro, esperando haber ustedes reflexionado y a seguir cambiando, porque si nosotros cambiamos, chicos, vamos a poder cambiar también nuestro planeta. Y recuerden que somos ejemplo de nuestros hermanos menores y que si ven que nosotros cuidamos, reflexionamos y actuamos bien, todos van a actuar bien. Cuídense, nos vemos hasta la próxima semana. Resuelve tu práctica.
resuelvan sus trabajos. Vamos, y participen en la clase interactiva. Cuídense, se despide su gran maestro. Hasta la próxima.